Primero vamos a iniciar con un ejercicio como para lograr hacer algunas cositas. Ya un ejercicio asociado a las sumas de Riemann. Entonces, sean f definida en un intervalo a b a r, tal que a es menor, bueno, tal que f de x, perdón, es igual a x cuadrado. ¿Ya? Usando la definición de integral, muestre que la integral desde a hasta b de x cuadrado de x es b al cubo menos a al cubo partido en 3. ¿Ya? Entonces, básicamente ese va a ser nuestro ejercicio. ¿Ya? Entonces, primero lo que vamos a hacer es definir la integral con la definición como tal de integral de Riemann, ¿no? Entonces, sabemos que la integral desde a hasta b de fx diferencial de x es el límite cuando n tiende a infinito de b menos a partido en n, sumatoria desde k igual 1 hasta n, de f de a más k veces b menos a partido en n. ¿Ya? Eso nosotros lo definimos en la clase anterior, cuando hablamos de sumas de Riemann. ¿Ya? Esa es la definición como tal. ¿Ya? Por supuesto que todo el trasfondo nosotros lo conversamos en la última clase. Entonces ahora lo que hacemos es lo siguiente. Como f de x, en este caso es x cuadrado, ¿cierto? Está dado el argumento de la integral, que es esto que está aquí, es lo que te está diciendo quién es la función. La función es x cuadrado. Entonces, podemos decir sin ningún problema que f de a más k por b menos a partido en n es a más k b menos a partido en n al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo, verdad? ¿Sí? Ya, perfecto. O sea, el reemplazo directo, ¿cierto? Por la función. Entonces, esta expresión la vamos a meter a la integral. O sea, perdón, al límite. Luego, la integral desde a hasta b, x cuadrado de x, límite, cuando n tiende al infinito, b menos a partido en n, sumatoria de k igual 1 hasta n, de a más k por b menos a partido en n, y todo eso al cuadrado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es resolver ese cuadrado de binomio y después vamos a separar cada elemento de la sumatoria. Entonces fíjense bien, te queda el límite para n tendiendo a infinito, b menos a partido en n, sumatoria de k igual 1 hasta n, primero al cuadrado, dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Me siguen? Ya, entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a separar esta sumatoria, fíjense. Esto es límite cuando n tiende al infinito, b menos a partido en n, y aquí te va a quedar la sumatoria de k igual 1 hasta n de a cuadrado, sumatoria de k igual 1 hasta n de todo el término que está central, ¿verdad?
más sumatoria de k cuadrado por b menos a sobre n al cuadrado. En definitiva, podemos aplicar ciertas propiedades de la sumatoria. Fíjense, límite cuando n tiende a infinito, tenemos. Aquí hay que recordar algunas cosas que vimos en álgebra 1. Sumatoria de una constante es la constante por el último término, por n. Acá tenemos 2a y b menos a partido en n son constantes, salen de la sumatoria y te queda solamente la suma de k. Al otro lado, el término b menos a sobre n al cuadrado también es constante y te queda la sumatoria de k cuadrado. Entonces, estas sumatorias que voy a pintar aquí son conocidas. La suma de los primeros naturales y la suma de los cuadrados. Entonces, en definitiva, ¿qué queda? Te va quedando límite cuando n tiende a infinito de b menos a partido en n, a cuadrado por n, más 2a, b menos a partido en n, y aquí aplicamos la fórmula de los primeros naturales, que es n por n más 1 dividido en 2, y la otra, b menos a al cuadrado sobre n cuadrado, por la suma de los cuadrados, que es n por n más 1 por 2n más 1 partido en 6. Vamos bien, ¿verdad? ¿Me van siguiendo? Ya. Entonces, vamos a ir simplificando cosas para dejar las expresiones mucho más simples. Fíjense, acá el 2 lo podemos simplificar con el 2, el n con el n. Acá un n se va con un n acá. Entonces, fíjense cómo queda. Te queda el límite cuando n tiende al infinito, b menos a partido en n, factor de a cuadrado por n, más a por b menos a, todo eso por n más 1. Y al otro lado tenemos n más 1, bueno, b menos a al cuadrado, ¿verdad? Por n más 1, por 2n más 1, dividido todo eso en 6n. Esta parte es netamente algebraica. Vamos bien, ¿verdad? Ya. Quiero que observen lo siguiente. Vamos a incorporar este elemento que está aquí. Vamos a multiplicar término a término. En el fondo vamos a dividir por él a cada elemento que se encuentra en el paréntesis. Entonces, ¿qué va quedando? Te queda límite cuando n tiende al infinito, b menos a, te queda a cuadrado más a por b menos a por n más 1 partido en n, más b menos a al cuadrado partido en 6 por n más 1 partido por 2n más 1, perdón, dividido en n cuadrado, porque el n con el otro n te queda n cuadrado. Ahí está. Entonces, recordemos que para calcular este límite, la variable que tiene es n. Y nosotros debemos recordar que para poder calcular límites al infinito lo señalamos en cosas que debemos saber, ¿cierto? Recordemos que en la clase anterior dijimos que la idea era escribir este límite así, como una constante partido en un n elevado a alfa, ¿cierto? Porque esos límites, cuando n tiende a infinito, valen cero, siempre que alfa sea mayor que cero. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, este n cuadrado lo vamos a escribir como n por n, un n va a dividir acá y el otro n va a dividir acá.
Aquí este n, a cada elemento del paréntesis va a dividir. Entonces miren cómo va quedando. Límite, cuando n tiende al infinito, b menos a, factor de a cuadrado más a por b menos a, fíjense, 1 más 1 sobre n, ahí dividimos cada elemento. Y al otro lado te queda b menos a al cuadrado sobre 6, y aquí te queda n más 1 sobre n por 2n más 1 sobre n. Ahí está. Entonces hacemos el mismo proceso. Este n va a dividir ahí y ahí, y este ahí y ahí. Entonces, ¿qué va quedando? Límite para n tendiendo a infinito, b menos a cuadrado, a por b menos a, 1 más 1 partido en n, más b menos a al cuadrado partido en 6, por 1 más 1 partido en n, por 2 más 1 partido en n. Si se fijan, todos los términos quedaron en la forma que indicamos en azul. Entonces, como n tiende a infinito, esto tiende a cero, esto tiende a cero, y esto también tiende a cero. Por tanto, ¿qué va quedando? Se va la palabra limitísimos, tender. B menos a cuadrado, acá te queda más a por b menos a. Al otro lado te queda b menos a al cuadrado partido en 6 por 2. 1 por 2 que es 2. ¿Ya? Entonces ahora el trabajo es algebraico. Fíjense, te queda b menos a cuadrado más ab menos a cuadrado. Ahora hacemos el cuadrado del binomio, te queda b cuadrado menos 2ab más a cuadrado, todo eso partido en 3. ¿Qué va quedando? Eliminamos aquí, te queda b menos ab más b cuadrado partido en 3 menos 2ab partido en 3 menos más a cuadrado partido en 3. Entonces, ¿qué podemos hacer? Reducimos este término con este término. Te queda 1 menos 2 tercios, eso es un tercio. Por lo tanto, quedaría de esta forma. Te queda b menos a por b cuadrado sobre 3 más ab sobre 3 más a cuadrado sobre 3. Factorizamos por un tercio. Te queda un tercio por b menos a por b cuadrado más ab más a cuadrado. Y si ustedes se fijan, esa es la factorización de una diferencia de cubos. Por lo tanto, efectivamente, esto es un tercio de b al cubo menos a al cubo, lo que podemos escribir como b al cubo menos a al cubo partido en 3, que era precisamente lo que se quería demostrar. ¿Sí? ¿Ya? Son, por supuesto que son problemas de repente un poco largos. De hecho, me voy a permitir, a partir de lo que recién estamos comentando, hacer un comentario. ¿Ya? Si ustedes se darán cuenta, estamos calculando la integral de x cuadrado nomás, ¿verdad? Y eso, sin duda, ¿ya? Es complejo si lo hacemos con sumas de Riemann. Entonces uno podría pensar, chuta, y si yo quisiera calcular una integral más complicada, si yo quisiera determinar el área de una función bastante más difícil, ¿será conveniente trabajar con sumas de Riemann? O sea, los desarrollos son tremendamente largos y tediosos, ¿verdad? Entonces, en una primera etapa, por supuesto, con definiciones, no siempre las definiciones son lo más óptimo, ¿ya? Si bien te muestran cómo es y de dónde vienen las cosas, ¿cierto? No es lo más óptimo para hacer un cálculo de primitivas o de integrales. Entonces, desde ese punto de vista, al igual que en las derivadas, ¿se acuerdan que la derivada era un tremendo límite y uno tenía que hacer un montón de cálculos para calcular, por ejemplo, la derivada de x cubo? Y después nosotros vimos que en realidad
no era muy óptimo trabajar con eso y nos íbamos con propiedades. Bueno, acá es lo mismo, ¿ya? Entonces, hay que definirlo a partir de una noción que se le llama noción de primitiva, o más bien dicho, la derivada en la integral conectada por un teorema fundamental, ¿ya? Entonces, la derivada y la integral conectadas por una relación fundamental. Entonces, de ahí lo que yo les comentaba. Era súper importante para nosotros entender de que si usted no sabe calcular derivadas, difícilmente va a poder saber calcular integrales, porque están relacionadas, ¿ya? Están directamente relacionadas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, definiéramos lo siguiente, sea f una función desde a hasta b en R, continua, ¿ya? Definimos la función f de t como la integral desde a hasta x, f de x, perdón. Vamos a definir la función f de x, f mayúscula de x, ¿ya? Como la integral desde a hasta x de ft diferencial de t. Supongamos que, sin pérdida de la generalidad, yo quisiera decir, mira, la función va a ser positiva, ¿ya? Vamos a suponer, solamente para mostrarles qué es lo que significa o qué representa esta función f grande. Si yo quisiera graficarlo, ¿ya? ¿Ya? Esta función f, lo que representa, voy a poner ahí f de t, ¿ya? Lo que representa es un área. A, acá está B, y acá está X. Entonces, lo que representa es una función de área. Nosotros sabemos que la integral, ¿cierto? A partir de su definición, representa el área bajo la curva. Entonces, en estricto rigor, la f grande, esta f mayúscula, lo que está representando es el área que hay debajo de la función f de t entre a y x. ¿Se entiende? ¿Se entiende cuál es la interpretación de esa f grande, no? Entonces, esta es la función f grande. Entonces, si x está más a la derecha, el área crece, si la x está más cerquita de A, el área es más chica y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces sucede lo siguiente. Sucede que el teorema, que le vamos a llamar de hecho primer teorema fundamental del cálculo, ¿ya? Teorema fundamental, ¿ya? Primer TFC o teorema fundamental del cálculo, ¿qué es lo que afirma? Dice, si usted toma la función f y la deriva, si usted toma la f mayúscula, o sea, la función de área, y la deriva, el resultado va a ser la curva evaluada en x. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué es lo que te está diciendo eso? Lo que te está diciendo eso, en otras palabras, o escrito de otra forma, es que la derivada de una integral es la función del argumento. ¿Se entiende? O sea, en el fondo, ¿qué es lo que dice el teorema? Que la derivada y la integral son operaciones inversas entre sí. ¿Se entiende? Entonces, eso es.
Y eso se puede demostrar con un montón de ejemplos. ¿Ya? Nosotros podríamos calcular un montón de ejemplos y mostrarle. Si usted calcula la derivada, va a llegar a una cosa. Si usted calcula la integral, la función de área y la deriva, va a llegar a lo mismo. Entonces, mira, coinciden. La curva que está arriba, ¿cierto? Esta curva que voy a marcar acá en rojo, esta curva y la derivada de esta función de área coinciden. Y si fuera negativa, ¿pasaría lo mismo? Pasaría lo mismo. ¿Se fijan? Entonces el primer teorema fundamental del cálculo dice que la derivada y la integral en el fondo son operadores inversos entre sí. ¿Ya? Por lo tanto, el que no sabe derivar va a tener problemas para poder calcular integrales. ¿Cierto? Entonces, a partir de ello, a partir de este teorema, nosotros vamos a definir un concepto que se conoce como noción de primitiva o antiderivada. Ya yo no voy a entrar mucho en detalles de la demostración porque no es el objetivo de este curso, ¿ya? Entonces, noción de primitiva. Ya vamos a la noción de primitiva, también nosotros le vamos a llamar antiderivada. ¿Ya? Entonces, sean f y f funciones definidas en un intervalo. Diremos que la f grande es primitiva, también lo vamos a decir así, primitiva o antiderivada de f chica, ¿ya? Entonces, la f grande es primitiva o antiderivada de f chica si al derivar la función grande me da como resultado la f chica para todo x en y. ¿Ya? Ese es el concepto de primitiva. Entonces, en el fondo es como ir al revés. ¿Ya? De hecho, yo normalmente hago un esquema para poder entenderlo. Yo tengo f grande acá, tengo f chica acá. Entonces, si yo quiero ir de la f grande a la f chica, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que derivar. Si yo quiero ir desde la f chica a la f grande, tengo que integrar. ¿Se entiende la idea, no? ¿Se entiende la relación? ¿Ya? Entonces, la f grande y la f chica están relacionadas a partir de eso. Vamos a ver distintos ejemplos y ustedes van a decir, ya, ahora me queda más o menos claro. Ejemplo. Mire, f grande, x cuadrado, la clásica, es primitiva de la f chica 2x. Muy simple la respuesta, ya que la derivada de x cuadrado es 2x. O sea, si eso es cierto, entonces, esto a priori, ¿cierto? Estamos tratando de entender el concepto así como en una forma bastante informal primero y después vamos a ver que pasa algo interesante. Entonces, si yo quisiera integrar la función 2x, el resultado de eso tendría que ser x cuadrado, ¿cierto? Porque es como ir al revés. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Ahí lo voy a dejar así como con puntitos, ¿no? Porque todavía no hemos formalizado bien el concepto. Simplemente es para entender la idea. ¿Ya? Otro ejemplo. F grande, seno de x, es primitiva de la f chica, coseno.
ya que si yo derivo la función f grande, si yo derivo seno, el resultado de eso es coseno. ¿Ah? Es bastante sencillo de entender. Entonces, si yo quisiera integrar coseno, ¿cierto? Ir al revés, es evidente que yo debería poder decir que eso es igual a seno, con algo, ¿ya? Lo vamos a dejar así como en puntitos porque todavía, insisto, no hemos formalizado bien el concepto. Simplemente es para entender la idea. Se sigue bien, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como yo conozco la relación entre integrales y derivadas, funciones y sus derivadas, si yo quiero ir al revés, voy a conocer las integrales o las primitivas elementales, como le vamos a llamar más adelante, si se dan cuenta. Entonces, esto nos permite ya poder ir definiendo ciertas reglas de integración que nos van a permitir, por supuesto, trabajar con ellas más adelante. ¿Ya? Un último ejemplo. Hay hasta memes con esto. La función exponencial es primitiva de sí misma. ¿Está claro por qué, verdad? Porque la derivada de es lo mismo. Si yo derivo la e, es la misma e, ¿verdad? Entonces yo podría decir, sí, dígame, Creo que una consulta ahí donde estaba no te el escucho. ejercicio. Ahí sí, ahí sí, ahí Ah, sí, dime. ¿sí? Así, por ejemplo, en el ejemplo anterior, cuando hablaba de coseno, ahí no sería menos seno, ¿o no? No, porque la Solamente no. derivada de coseno es menos seno. Ah, ya. Entonces, si la Entonces, derivada de coseno es menos seno, la integral de menos seno, ¿cuánto es? Coseno. claro. Ah, ahora entiendo, entiendo. Sí, Gracias es por... pensar al revés. Es como cuando Sí. ustedes, por ejemplo, no sé si recuerdan cuando estaban en el colegio y ustedes aprendieron a factorizar. Ustedes primero aprendieron los productos notables, ¿cierto? Y después de aprender los productos notables, de hacer los desarrollos, ustedes trataban de devolverse, les entregaban el desarrollo y ustedes factorizaban, ¿se acuerdan? Ya, esto es lo mismo, ¿ya? La idea es muy similar, es como devolverse, ¿no? Entonces, los productos notables como la analogía de las derivadas y la factorización vendría siendo la analogía de la integral, ¿ya? Ahora bien, dado algunos ejemplos, fíjense que yo le puse unos puntitos suspensivos después, ¿no? Ya, eso no es al azar, ¿ya? De hecho es porque voy a hacer un comentario al respecto. Nota, a ver, observe que si yo defino una función f1, supongamos, x cuadrado menos 1, y la derivo, yo sé que la derivada de x cuadrado menos 1 es 2x. Y si yo defino otra función, a ver, supongamos f2, x cuadrado más 3, da lo mismo, y la vuelvo a derivar, mira, el resultado también es 2x. Eso significa que en estricto rigor f1 y f2 tienen la misma derivada, ¿verdad? Sí, po, ¿cierto? F1 y f2 tienen la misma derivada. Entonces, ¿cuál es la primitiva de 2x? ¿F1 o f2? ¿Cuál es la antiderivada o primitiva de 2x? ¿F1 o f2? ¿Qué creen ustedes? Las dos, exactamente. Entonces, luego podemos decir que tanto f1
como f2, ¿ya? Las dos funciones son primitivas de 2x. Entonces, la primera alerta que uno tiene acá es que, entonces la primitiva no es única, ¿cierto? La primitiva no es única, o sea, podrían haber más de una función que tenga la misma derivada, ¿cierto? Entonces la primitiva no es única. Entonces esto motiva a definir lo siguiente. Teorema. Si f y g tienen la misma derivada, ¿ya? Si f y g, f grande y g grande, tienen la misma derivada, entonces f y g difieren o se diferencian en una constante. Es decir, g de x menos f de x es igual a una constante c, donde c es una constante real. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. Dicho de otra manera, yo podría decir entonces que g es igual a la función f más una constante de integración c, ¿verdad? ¿Cierto? O sea, la diferencia que hay entre las dos es una constante. Y para poder decir eso, ¿ya? Y para poder decir eso, entonces ahora yo voy a hacer una pequeña demostración para efectivamente afirmar, ¿cierto? Y reafirmar ese concepto. Entonces, demostración. Note lo siguiente. Si f y g tienen la misma derivada, entonces yo podría decir que f' de x es igual a g' de x. Vamos a dejar g al lado derecho, o sea, al lado izquierdo, perdón. F' de x menos g' de x igual 0. ¿Sí? Voy a multiplicar por menos 1 para dejar la g' primero. G' de x menos f' de x igual 0. Eso simplemente para poder llegar bien a la demostración sin estar haciendo arreglos extraños. Ahora, por propiedades de la derivada, la resta de las derivadas se puede escribir como la derivada de una resta, o sea, g menos f derivado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? O sea, yo antes lo hacía al revés, ¿verdad? Antes uno tenía la derivada de una resta, separaba. Ahora al revés, tengo la separación, lo agrupo en una sola resta que voy a derivar. Entonces yo acá me hago la siguiente pregunta, y esto ustedes lo pueden responder sin ningún problema. ¿La derivada de qué función me da cero? ¿Qué función es tal que su derivada es cero? La constante, ¿verdad? Entonces, si esta resta es cero, eso significa que la resta, es decir, la función que está en el argumento de esa coma, de ese paréntesis, es una constante. Porque la derivada de una constante es cero. En consecuencia, g de x, si hacemos el despeje, va a ser igual a f de x más constante. Y ahí tenemos concluida la demostración. Entonces, efectivamente, si dos funciones tienen la misma derivada, ellas difieren o se diferencian en una constante. Y esto da pie para lo siguiente. A partir de lo anterior,
podemos afirmar que la antiderivada más general, ¿ya? O sea, la expresión que define a a la antiderivada más general, lo que nosotros vamos a llamar también integral indefinida, está dado por, miren, si f' de x es igual a f, entonces la integral indefinida de la f chica, fíjense, sin numerito arriba y abajo, el símbolo de integral, esa culebrita pelada, sin nada, así como está, va a ser igual a la f más la constante c. Porque ya sabemos que todas las primitivas se diferencian en una constante. Entonces, cada vez que yo tenga que hacer esta integral, sin límites, sin numeritos arriba y abajo, siempre tengo que poner la primitiva y la constante. ¿Me siguen? Perfecto. ¿Ya? Después me van a preguntar, bueno, ¿y qué pasa si yo quisiera calcular integrales con numeritos arriba y abajo? Ya vamos para allá. Entonces, a partir de esto, vamos a ver, vamos a construir, más bien dicho. Acuérdense que nosotros ya habíamos visto algunas propiedades de las integrales definidas. Bastantes propiedades de ellas se valen también en las integrales indefinidas. Entonces, propiedades válidas de las integrales indefinidas. Entonces, la primera, la integral de cero, si yo estuviera integrando cero, es una constante. La integral de una constante es la constante por x más otra constante. La integral de una constante por una función, fíjense, se parecen a las definidas que vimos la clase pasada. La constante sale y calculamos la integral solamente de la función. Y la última propiedad importante es la integral de la suma. La integral de la suma se separa. Podemos separar la integral entonces de esta forma. Integral de f más la integral de g. ¿Ya? Esas son las únicas propiedades válidas de la integral. ¿Ya? La integral indefinida en este caso. ¿Ok? Entonces son poquitas propiedades en realidad, es poco lo que se puede hacer por ahora. ¿Ya? Entonces, a partir de esto, a partir del concepto de primitiva y cómo se relaciona esto con la derivada, vamos a poder hacernos una tabla, primero una tabla básica de integrales. Vamos a ponerle tabla preliminar de integrales. ¿Ya? Tabla preliminar de integrales. Entonces, ¿cuál es esa tabla? La primera. Si f, mire, fíjense bien. Si f' de x, o sea, si f de x, o sea, si la derivada de la e, lo voy a construir así, ¿ah? Si la derivada de la e es la misma e, ¿ya? Para poder relacionar, digamos, la integral con la derivada. Si la derivada de la e es la misma e, entonces la integral de e es la misma e más la constante. Acuérdense que hay que agregar esa constante.
Si la derivada de x elevado a n es nx elevado a n menos uno, usted sabe que la derivada, bajamos el exponente y le restamos uno. Bueno, en la integral se hace algo distinto. La integral de x elevado a n le sumamos uno y dividimos por lo mismo. Ahora, importante que n no puede ser menos uno, porque si no se nos anula el denominador. ¿Se dan cuenta que es como parecido? En la derivada uno restaba, en la integral es uno suma, o sea, siempre es como lo contrario, ¿cierto? De cierta manera. Tercero, si la derivada de seno es coseno, entonces la integral de coseno es seno, ¿sí? Cuarto, si la derivada de coseno es menos seno, entonces la integral de seno es menos coseno, ¿ok? Quinto, no son muchas, no se vayan a asustar tanto. Ahora, mientras más uno conozca ciertas derivadas, ir al revés también les permite llegar a ciertas primitivas. Si la derivada del logaritmo natural, es uno partido en x, entonces la integral de uno partido en x es logaritmo, pero aquí hay una pequeña precisión, del valor absoluto de x. Ya, por supuesto, para x distinto de cero. Ya, la única diferencia que hay ahí, que la derivada del logaritmo es uno partido en x, la integral de uno partido en x es un logaritmo, pero con valor absoluto. ¿Ya? Ya, entonces ahí, ojo con eso, esa precisión es importante, se les puede demostrar perfectamente, ¿ah? ¿Ya? Se puede demostrar perfectamente. Ya, entonces, pero por mientras quédense con eso, más adelante vamos a ir justificando ciertas cosas, ¿ok? La idea es que también lo vayan cuestionando. 6. Si la derivada de la tangente es secante cuadrado, entonces la integral de secante cuadrado es tangente, ¿ya? 7. Si la derivada, perdón, de la cotangente es menos cosecante cuadrado, entonces la integral de cosecante cuadrado es menos cotangente, ¿ya? Y voy a agregar dos más por ahora, y más adelante vamos a ir agregando, ya la idea mía es que ustedes, esta pequeña tabla preliminar de integrales que nos estamos haciendo, ustedes la tengan igual como en la de derivada. Ustedes si hicieron una tablita de derivada, bueno, hágase ahora la tabla de integrales, ¿ya? Y a medida que vayamos avanzando en el curso y podamos ir agregando cosas, las vamos a ir agregando. Yo, de hecho, cuando vayamos armando estas integrales que vamos a agregar en tabla, le voy a poner un asterisco rojo al lado. Entonces usted sabe que esa integral en asterisco rojo la tiene que agregar al formulario, ¿vale? O sea, por ahora voy a agregar dos más. Si la derivada de arcoseno de x es uno partido en la raíz de uno menos x cuadrado, entonces la integral de esto es arcoseno. Y finalmente, por ahora, si la derivada del arcotangente es uno partido en uno más x cuadrado, entonces la integral
de esto es arcotangente. ¿Ya? Ahí tenemos una tabla de derivada de integrales básicas. ¿Ya? Por ahora estas van a ser, hay más. Por supuesto que vamos a agregar más adelante, pero por ahora nos vamos a quedar con eso. ¿Ya? ¿Me siguen hasta aquí, chicos? ¿Sí? Sí, sí. Ya, entonces esta va a ser nuestra tabla preliminar. Entonces ahora voy a hacer algunos ejercicios para que ustedes vean más o menos cómo se trabajan estas integrales indefinidas y inmediatamente voy a definir qué pasa cuando tenemos integrales con límites, como las que vimos al principio, ¿cierto? Con las sumas de Riemann. Porque la pregunta es, bueno, ¿esas integrales con sumas de Riemann se podrán hacer con esta idea de primitiva? Por supuesto que sí, para eso hay un teorema. ¿Ya? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de esto. Calcular. La integral, vamos a ver, 2x cuadrado más 3x menos 4. ¿Ya? Algo sencillo para partir, porque la idea, por supuesto, es iniciar el cálculo de integrales. Como estamos recién, ¿cierto? Tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Entonces, fíjense, por propiedades de la integral, nosotros podemos separar las constantes de las funciones, ¿cierto? Y separar esto en una suma. Entonces te queda así. 2 integral de x cuadrado de x más 3 integral de x menos integral de 4 de x. ¿Se entiende lo que hice, verdad? Separamos la integral y las constantes las dejamos afuera multiplicando. Eso obedece a las propiedades, ¿cierto? Que habíamos mencionado. La propiedad 3, que saca las constantes multiplicando, y la propiedad 4, que te permite separar en sumas de integrales. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Ya, súper. Entonces, ahora aplicamos la tabla de integrales que nosotros habíamos dado aquí. Lo voy a hacer paso a paso, ya después va a ser más rápido. Miren, yo tengo 2 por, acá tengo exponente 2. Esto obedece a la tabla, a la propiedad número 2, función potencia. Sumamos 1, dividimos por lo mismo. Entonces, ¿qué te queda? X elevado a 2 más 1, dividido en 2 más 1. Después seguimos. 3. Acá tenemos exponente 1, ¿verdad? El n vale 1. Por lo tanto, ¿qué hacemos? 3, le sumamos 1 y dividimos por lo mismo. Menos la integral de una constante. Propiedad 2, la integral de una constante, la constante por x. Entonces, la integral de 4 menos 4x. Y al final agregamos la constante de integración c. Entonces, por supuesto, una vez aplicadas las propiedades, lo que tenemos que hacer simplemente es hacer la reducción. Entonces nos queda 2x al cubo partido en 3 más 3x cuadrado medios menos 4x más c. Y esa sería la respuesta. ¿Se entendió? ¿Sí, verdad? Si se dan cuenta, son puras propiedades. Ya, imagínense hacerlo con sumas de Riemann, es una tremenda cuestión. Ya, vamos con un segundo ejemplo. Calcular la integral, por ejemplo. Seno de x menos 2e elevado a x más 1 partido en 1 más x cuadrado diferencial de x. Es nada más que separar. Entonces separamos integral de seno menos 2 veces integral de la exponencial más integral de 1 partido en 1 más x cuadrado. ¿Estamos de acuerdo, verdad?
Entonces ahora aplicamos las primitivas que son conocidas. Esto viene de la tabla. Como les digo, después de tanta práctica se las van a aprender. La integral de seno de tabla, menos coseno. La integral de e, la misma e. La integral de 1 partido en 1 más x cuadrado, arco tangente. Todo eso más la constante de integración c. ¿Me siguen? ¿Sí? De hecho, era más fácil que la anterior. Lo que pasa es que son fórmulas que deberían estar, que deben estar en nuestro inconsciente. Veamos otro ejemplo. Entonces, veamos. Integral de t más 1 sobre t al cuadrado menos 1 dividido en t de t. ¿Ya? Por ejemplo. Entonces aquí, claro, no es recomendable, por supuesto, resolver esta integral así como está. Primero hay que trabajar algebraicamente lo que está dentro. Entonces, mucha atención. Resolvamos el cuadrado del binomio que está arriba. Te queda primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, todo eso menos 1 partido en t de t. Podemos simplificar y va quedando lo siguiente. Te queda t cuadrado más 2 más 1 sobre t cuadrado, todo eso menos 1 partido en t de t. Entonces 2 menos 1 es 1, entonces podemos hacer la suma integral de t cuadrado más uno partido en t cuadrado, todo eso partido en t de t. ¿Me siguen? ¿Sí? Ya. Entonces, este t que está aquí en el denominador va a dividir a cada elemento. Entonces te va a quedar integral t cuadrado partido en t, uno sobre t, uno sobre t cuadrado partido en t de t. Y ahora aplicamos álgebra. Simplificamos aquí. Aquí podemos multiplicar términos. Fíjense cómo queda. Te queda integral t más uno sobre t más uno sobre t al cubo de t. Entonces podemos separar la integral en la suma y te queda integral t de t más integral uno partido en t de t más integral de uno sobre t al cubo de t. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya. Entonces, ya hay integrales que podemos resolver directamente. Por ejemplo, las dos primeras las podemos resolver rápidamente. Fíjense, acá yo tengo exponente 1. Le sumamos 1 y dividimos por lo mismo. Lo voy a hacer directo. 1 más 1 es 2, entonces te queda t cuadrado y dividimos por eso mismo. Después tenemos la integral de 1 sobre t. Recordemos, la integral de 1 sobre t o de 1 sobre x es logaritmo del valor absoluto de x. Entonces, como acá tengo t, va a quedar como logaritmo del valor absoluto de t. La tercera integral vamos a hacer un pequeño cambio antes de integrar. 1 partido en t al cubo lo podemos escribir como t elevado a menos 3. Entonces aquí la potencia es menos 3, entonces hacemos la suma. Te queda t cuadrado medios, logaritmo del valor absoluto de t, más sumamos 1, menos 3 más 1, menos 2, y dividimos por ese menos 2 más la constante de integración. Acuérdense que yo le sumo 1 a este exponente. Y menos 3 más 1 es menos 2. ¿Ya? Entonces te va quedando t cuadrado dividido en 2, logaritmo del valor absoluto de t, menos t a la menos 2 partido en 2, más la constante c. Y ahí está calculada la primitiva.
¿Se entendió? ¿Sí? Ya. ¿No hay ninguna pregunta hasta ahora? Lo más importante, en este caso, como raya para la suma, es recordar las propiedades de la integración. Esta tabla preliminar es muy importante. ¿Ya? Entonces ahora nos vamos a hacer la pregunta, ¿y qué pasa con las integrales definidas? ¿Cómo se calculan las integrales definidas? Es decir, con número arriba y abajo. Bueno, aquí hay un teorema que se conoce como segundo teorema fundamental del cálculo o regla de Barrow. ¿Ya? Segundo TFC, teorema fundamental del cálculo. Gracias a la relación fundamental que existe entre la integral y la derivada, nosotros podemos hacer lo siguiente. La integral entre a y b de la función que ustedes están viendo ahí es la primitiva, o sea, la antiderivada que habíamos hablado delante, o sea, las mismas que estábamos calculando, pero evaluado entre a y b. Este palito que yo hice adelante se le llama evaluado entre, ¿ya? O sea, voy a evaluar la primitiva entre a y b. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, usted toma la primitiva y la reemplaza en b y luego le resta la misma primitiva reemplazada en a. ¿Ya? Eso se llama regla de Barrow o teorema fundamental del cálculo versión 2. Y este principio, que es consecuencia de todo lo que habíamos hablado anteriormente, es lo que vamos a usar para calcular estas integrales. ¿Me siguen? Voy a mostrar algunos ejemplos. Entonces, ejemplos. Calcule la integral, por ejemplo, ¿no? De 1 hasta 2 de 2x cuadrado menos x, por poner algo. Sencillito, las propiedades de la integral son las mismas, exactamente las mismas. Entonces, fíjense cómo se resuelve esto. La integral de 1 hasta 2 de 2x cuadrado menos x de x, separo 2 integral de 1 hasta 2 x cuadrado de x, menos integral desde 1 hasta 2 de x de x. O sea, todo es igual. La única diferencia son esos numeritos, que son los límites de integración. De hecho, desde ahora en adelante, estos los vamos a conocer como límites de integración. Estos son los famosos límites de integración. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Bueno, esto va a ser igual. 2, le sumamos 1 y dividimos por lo mismo, te lo escribe así, ¿eh? X al cubo dividido en 3 y le pone el evaluado entre 1 y 2. Y al otro lado lo mismo, exponente 1, le sumamos 1 y dividimos por lo mismo, te queda x cuadrado dividido en 2 evaluado entre 1 y 2. ¿Me siguen hasta acá? Ya, bien. Entonces, ¿qué se hace? Como les dije, reemplazamos en el de arriba, reemplazamos en el límite de abajo y los restamos. Entonces, ¿cómo queda esto? Te queda 2 por 2 al cubo dividido en 3 menos 2 por
uno al cubo dividido en 3. Fíjense, evalué arriba la x en 2 y después la x en 1. Al otro lado, menos, abrimos paréntesis, 2 al cuadrado dividido en 2 menos uno al cuadrado dividido en 2. Y ahí hacemos los cálculos. 2 a la cuarta es 16, menos 2 tercios. Acá podemos simplificar, te queda menos 2 menos un medio. Entonces, 16 tercios menos 2 tercios son 14 tercios. Menos 2 menos un medio son 3 medios. Mínimo común 6, te queda 28 menos 9. Entonces, ¿cuánto vale eso? 19 sextos. Y ahí estaría entonces la integral. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, ¿qué interpretación le podemos dar a eso? ¿Cuál es la interpretación de 2x cuadrado menos x? Mire, ¿cuál es la interpretación? Juntando un poco lo que habíamos hablado en la primera clase con esta. ¿Cuál es la interpretación de eso? Entonces, si usted grafica la función 2x cuadrado menos x, ¿ya? Yo acá la voy a hacer, la voy a poner aquí. Usted se dará cuenta de que esta función, al factorizar por x, aquí te queda x, 2x menos 1, ¿cierto? Pasa por el 0 y pasa por un medio, ¿ya? Y es una parábola que se abre hacia arriba. Entonces, en el fondo, si uno la grafica, más o menos, ¿ah? Estoy haciendo un dibujo así como bien a la rápida. Sería una cosa como esa, más o menos. Por supuesto que es mucho mejor. Entonces, esa es la parábola. Ahora, ¿qué estoy haciendo yo? Esa es la gráfica de la función. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Lo que estamos haciendo es calcular la integral entre uno y 2 de eso. O sea, en x igual 1, esto no está a escala, y en x igual 2, yo lo que estoy sacando es esta raya, esta franja de área que ustedes están viendo aquí. Eso. Eso es lo que estamos calculando. ¿Se fijan? Porque sabemos que geométricamente hablando, la integral definida, cuando tiene numeritos arriba y abajo, lo que ustedes están calculando es el área bajo la curva. Bueno, esa área que ustedes están viendo aquí, cuando la función es positiva, ¿cierto? Este valor es 19 sextos. ¿Se entiende? ¿Ya? ¿Cómo? ¿Cómo 3 medios? ¿Qué pasó? 3 medios, ¿no? 19 sextos, dije. ¿Está bien? Ya. Ok. Vamos con otro ejercicio. Otro ejemplo para ver cómo aplicar estos teoremas. 2. Calcular la integral de 0 a pi sextos, por ejemplo, de seno de x menos coseno de x de x. Entonces, claro, si usted se fija, solución, tenemos que separar acá. Tiene que integral de 0 a pi sextos seno x de x menos integral de 0 a pi sextos de coseno x de x. Y ahora hacemos el cálculo. La integral de seno por tabla menos coseno, evaluado entre 0 y pi sexto. La integral de coseno, seno de x, evaluado entre 0
y pi sexto. Entonces, hacemos la evaluación. Menos coseno de pi sextos menos coseno de cero. Menos seno de pi sextos menos seno de cero. Acuérdense que pi sextos son 30 grados, ¿verdad? Entonces, al hacer las cuentas, te queda coseno de 30 raíz de 3 medios. Coseno de cero 1. Seno de pi sextos, seno de 30 un medio. Y seno de cero 0. Entonces, ¿cómo queda esto? 1, bueno, te queda menos raíz de 3 medios, más 1, menos un medio. Al hacer las cuentas, entonces, este resultado es un medio, menos raíz de 3 medios, ¿cierto? Más un medio. Y ahí estaría entonces el resultado de esa integral.